Los Celtics no están haciendo una buena fase regular, pero no podemos darles por muertos de cara a playoff. Vamos a explicar por qué. ¡Bienvenidos! Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. En esta ocasión vamos a hablar de los Boston Celtics, un equipo que tenía enormes expectativas a inicios de temporada y que no las está cumpliendo durante la fase regular. Podríamos decir que está siendo decepcionante para ellos. Por eso se les da por muertos casi antes de empezar la fase final en la conferencia este, un este más cargado que nunca en cuanto a competitividad, pero justamente el propósito de este vídeo es hacer indicar que Boston tiene argumentos para pelear en la conferencia este y que no hay que darles por muertos antes de la cuenta porque podrían ir bajo el radar ahora mismo y eso puede ir en su beneficio. Lógicamente, antes de empezar a explicar por qué pueden sorprender para bien en los playoffs, hay que explicar qué han hecho mal durante la fase regular porque han sido muchas cosas que les han puesto en una situación muy complicada de cara a playoffs. Se han complicado el camino lo máximo que han podido, de hecho. ¿Qué ha fallado en Boston? Mirad. Esos son algunos de los argumentos que hacen que Boston esté en una situación delicada de cara a entrar en playoff. En primer lugar, la inconsistencia defensiva, motivada por falta de esfuerzo y falta de atención. Los Celtics no han defendido bien jugadas que estaban fuera del balón, por ejemplo, han tenido tramos de desconexión defensiva y lo han pagado durante toda la temporada. Por supuesto, en ataque tampoco han estado a salvo. El equipo ha tenido peor circulación, más inconsistente también, una evidente tendencia a malos tiros, a dejarse llevar. Como dato, es la primera vez en la era de Brad Stevens en Boston que el equipo da menos de 300 pases por partido. Esto no es nada casual, el equipo ha circulado menos y ha circulado peor y desde luego el tercer punto pues también ha ejercido como punto de combustión para los dos anteriores. La química ha sido inestable, no se ha resuelto bien la rotación de los aleros, los roles. Jason Tatum, Jaylen Brown, la gestión de Gordon Hayward también. Da la sensación de que los roles no se han podido maximizar, el banquillo tampoco ha estado especialmente brillante, Rozier ha sido una sombra de lo que pudo ser la temporada pasada cuando tuvo responsabilidades. Ha habido muchos problemas en realidad en Boston que han impedido que el equipo dé su mejor versión. Todo el potencial que tiene no lo han aprovechado. Eso no significa, sin embargo, que en playoff no sean peligrosos, porque lo van a ser. Y para ello vamos a comenzar hablando de los rivales, porque la lucha en playoff se resuelve en eliminatorias y por eso hay que tener en cuenta cómo te has comportado contra cada rival de los potentes, de los fuertes. Mirad, estos son los duelos directos del top 5 de la conferencia esta fase regular. Como veis, Milwaukee se ha comportado fantásticamente, Milwaukee el mejor equipo de la fase regular, ha dominado también esos duelos directos, pero ahí aparece Boston en segunda posición y esto ya es bastante interesante. Boston ha competido bien ante sus rivales directos y eso hay que tenerlo en cuenta. Y desde luego, desglosado es mucho más interesante aún, porque si vemos cómo se ha comportado Boston ante cada uno de esos cuatro rivales, los más fuertes que tienen a priori en playoff, nos podemos dar cuenta de que la situación está mucho más nivelada de lo que parece. Echad un ojo, ahí veis el rendimiento de los Celtics ante sus rivales directos en fase regular. Han perdido la serie ante Milwaukee, vamos a ver ahora dentro de un poquito cómo, pero el resto de series pues se puede decir que las han saldado con bastante buenos resultados. Es cierto que el cuadro de los Celtics es pues seguramente el más complicado posible, se han complicado todas las rondas, van a jugar en primera ronda ante Indiana, que es un equipo nada agradable para jugar a pesar de no tener a Oladipo, y en el caso de que pasasen, de que ganasen a los Pacers, los posibles rivales pues son muy duros y no van a tener factor cancha en ninguna ronda. El camino de los Celtics no es fácil, pero tienen desde luego más argumentos de los que ahora mismo parecen. Buena parte de las opciones que tiene Boston de cara a sorprender positivamente en playoff se fundamentan en su cuadro, y es cierto que su primera ronda es criminal. Indiana es un equipo muy duro, muy difícil, muy sólido, a pesar de no tener a Víctor Oladipo, seguro que va a dar muchísima guerra, pero en segunda ronda, el hipotético techo de los Celtics, enfrentarse a un equipo con mejor récord, sin factor cancha, como Milwaukee, pues creo que está bastante más nivelado de lo que parece. Vamos a verlo de varias formas. En primer lugar, mirad, estos son los emparejamientos que han tenido Boston y Milwaukee esta temporada. Como veis, una victoria para Boston, 2 victorias para Milwaukee, y nos interesan especialmente varios detalles. En primer lugar, que en el segundo partido, derrota de los Celtics ante Milwaukee en Boston, el partido que se resuelve por más diferencia, no están ni Al Horford ni Aaron Baines, que son dos jugadores muy importantes para lo que pueden ser los Celtics en playoff. Esto desvirtúa en cierta medida ese emparejamiento entre ambos equipos. Y el otro gran detalle es ver cómo tanto Giannis Antetokounmpo como Chris Middleton han tenido parciales negativos en pista
durante esos duelos. Son duelos que se han resuelto por pocos puntos y el quinteto de los Celtics ha sobrevivido relativamente bien esos duelos. Con rotaciones más limitadas, más cortas en playoff, como suele ser habitual, los parciales negativos con titulares se notan más. Y esto, que Giannis y Chris Middleton, los dos jugadores seguramente más importantes de la estructura en los Bucks, hayan funcionado no demasiado bien, pues es un dato muy interesante para Boston. Otra situación interesante es ver cómo uno de los quintetos que más pueden poner en liza a los Celtics, el que forman Kyrie Irving, Marcus Smart, Jason Tatum, Marcus Morris y Al Horford, esos 5 hombres juntos han funcionado muy bien tanto ante Indiana como ante Milwaukee. Ya digo, en emparejamientos a 7 partidos, donde los detalles marcan la diferencia, donde los mismatches marcan la diferencia, Boston es un equipo preparado para competir ante Milwaukee, mucho más de lo que parece a nivel defensivo. Tiene emparejamientos que le pueden ser favorables, defensores muy interesantes en el perímetro para asignar tanto a Bledsoe como a Middleton, jugadores como, bueno, Al Horford, que su presencia lógicamente en el puesto de pívot da mucha versatilidad y se ajusta muy bien en el emparejamiento ante Brook López, que va a obligar al pívot rival a salir mucho de la zona. Horford puede llegar, puede reducir esa ventaja que están teniendo los Bucks ante casi cualquier rival en la liga, y la rotación de aleros está muy preparada para al menos turnarse, intercambiarse con Giannis Antetokounmpo y negar los mismatches. Boston es un equipo bastante preparado para competir a nivel de duelos directos, de versatilidad, con Milwaukee, que es uno de los equipos que destaca precisamente por esto. A partir de ahí, varios detalles que me interesaría comentar. En primer lugar, cómo cambia la película cuando Boston se ha enfrentado a rivales del este o a rivales del oeste. ¿Qué ha sucedido? Mirad. Fijaos en la diferencia de récord, que es brutal. El récord negativo de Boston ante equipos del oeste y el gran récord ante equipos del este. Y me interesa que nos fijemos sobre todo en el rating defensivo, porque el rating defensivo, la defensa, es en realidad lo que puede marcar la diferencia para Boston en playoff. Ante equipos del este, Boston ha tenido la segunda mejor defensa de la liga. ¿Ha tenido consistencia? Bueno, pues no ha tenido la consistencia que necesitaría para ser un equipo más favorito. De hecho, por eso estamos haciendo este vídeo, porque no es favorito. Sin embargo, ante equipos del este se ha comportado más que bien atrás. Y esto es un signo de que pueden hacer las cosas mucho mejor de lo que parecen en playoff. El segundo punto clave es incluso más importante, porque es el rendimiento de ciertas jugadas clave defensivamente hablando. Mirad. Estos son 3 apartados que vamos a ver mucho en playoff. En primer lugar, jugadas de aclarado. En segundo lugar, jugadas de pick and roll, en las que toma la decisión final el jugador que maneja el balón. Y en tercer lugar, el peso del triple. Estas 3 jugadas son jugadas que los Celtics han defendido muy bien esta temporada. Fijaos ahí los datos y la posición en la liga. Estas 3 jugadas son jugadas que aumentan su peso en playoff, es decir, se ven más aclarados, se ven más jugadas de pick and roll y se ven más triples. ¿Esto qué nos obliga a pensar? Bueno, pues que los Celtics tienen un rendimiento muy positivo en apartados clave del juego. Este tipo de jugadas son jugadas que Boston ha desempeñado bien esta temporada defensivamente hablando, son jugadas que van a ser mucho más importantes en playoff que jugadas sin balón, en las que Boston ha tenido muchos más problemas. Boston ha tenido problemas en jugadas de tiro tras bloqueo indirecto, por ejemplo, de cortes, ha tenido problemas en transición. ¿Qué ocurre? Que puede seguir teniendo esos problemas en playoff, pero son jugadas que se ven menos. El volumen se reduce año tras año en ese tipo de situaciones con respecto a lo que vemos en fase regular, se reducen esas situaciones en playoff. Se juega más lento en playoff, con lo cual hay menos oportunidades de transiciones. Es decir, el escenario facilita que Boston brille más en situaciones en las que ha estado brillando en fase regular. Y esas 3 acciones, aclarado, situaciones de bloqueo directo para el pequeño y situaciones de triple, la defensa del triple, Boston ha tenido un gran rendimiento, y eso, con la lupa, nos tenemos que fijar porque puede marcar la diferencia en playoff. Desde luego, si hay un hombre importante en la estructura de Boston, de cara a playoff especialmente, no es Kyrie Irving, que también, o Jason Tatum, que también, sino que es un dominicano y se llama Al Horford. Ese es el hombre vital en la estructura de los Celtics. Mirad, lo es porque tanto defensivamente hablando, por su capacidad de contener a jugadores interiores que actúan dentro, que actúan fuera, también de sobrevivir a mismatches cuando queda emparejado con el base o manejador de balón rival. Es un jugador muy versátil atrás, que marca diferencias por su capacidad de sobrevivir en cualquier tipo de escenario, y en segundo lugar por lo que produce en ataque. Cuando Horford involucra a los compañeros, los Celtics mueven más el balón, lo mueven mejor, obtienen mejores tiros
y son más eficientes. Es una cadena. Horford es el jugador más importante de los Celtics. Seguramente no vaya a ser el que sume más puntos, aunque puede hacerlo en determinados emparejamientos, pero Boston es realmente el termómetro, el jugador que marca la diferencia para que los Celtics sean mejores atrás y sean mejores en ataque. Si él está bien, si él está sano, Boston es un equipo mucho más peligroso de lo que parece, porque ha habido pocos interiores más determinantes que Horford en playoff en los últimos años. Es un jugador muy experto, que ha tenido muchas batallas en playoff, sabe comportarse, sabe rendir y se ajusta muy bien ante cualquier rival. Fijaos hasta qué punto es importante que durante el mes de marzo nos encontramos un dato tremendo. Mirad, el dato lo facilitaba Chris Forsberg y es el resultado de los Celtics según hayan tenido durante este pasado mes de marzo a Al Horford en pista o no lo hayan tenido. Mirad la diferencia, es que es brutal. De dominar por 10 puntos cada 100 posesiones a los rivales a verse superados por casi 12. Esto nos indica la importancia que tiene Horford en ese esquema, no solo, ya digo, a nivel de resultados, a nivel de rendimiento individual, sino porque es el jugador que mejor equilibra el rendimiento de los demás. Cuando Horford está bien, el resto tiene más opciones de estar bien. Y para los Celtics al final es una cuestión de crear una cadena, de crear una química. Y esa química, Horford es un hombre muy importante en ella, y por eso va a ser un jugador trascendental en el éxito o no éxito de los Celtics en playoff. Y el último gran factor es Kyrie Irving. El motivo es muy sencillo, es uno de los mejores jugadores resolviendo finales de partido y eso en playoff vale oro. De Irving se pueden decir muchas cosas, que ha involucrado más o menos a sus compañeros, que ha estado más o menos consistente, que ha hablado de más, algo que seguramente estemos todos de acuerdo esta temporada, pero en cualquier caso es un jugador que en finales de partido marca la diferencia. Lo ha hecho toda su carrera y esta temporada no es diferente. Mirad, esos son los 5 jugadores que más puntos están anotando en situaciones de clutch esta temporada en la NBA. El clutch, escenarios de partido, los últimos 5 minutos con un marcador de máximo 5 puntos de diferencia. Harden lidera la liga, pero Irving es tercero y los porcentajes, el true shooting de Irving, pues está siendo bastante interesante. Tener un jugador que resuelve situaciones complicadas de máxima presión vale oro en playoff, donde los detalles marcan la diferencia. Y los Celtics pueden tener a Irving más o menos desconectado de los partidos, involucrando más o menos a sus compañeros, jugando por su cuenta, pero en esos minutos finales Irving marca la diferencia y tenerlo es un factor a tener en cuenta. Estos son escenarios que pueden aumentar la fuerza de los Celtics en playoff. Quiero que me contéis vosotros ahora cómo lo veis. Si pensáis que los Celtics van a decepcionar en playoff, porque lo han venido haciendo toda la temporada, si los problemas no los van a solucionar, si los rivales son demasiado duros, o si pensáis que Boston tiene opciones realmente de llegar a finales de conferencia, por ejemplo, porque es un equipo más preparado para competir en playoff que para competir y brillar en fase regular. Contadme cómo lo veis. Y además os pido preguntas, porque el siguiente vídeo va a ser un especial de preguntas y ya sabéis que eso lo hacéis vosotros, lo componéis vosotros con vuestras cuestiones. Contadme de qué queréis que hablemos en el siguiente vídeo. Están llegando los playoffs, así que imagino que van a tener bastante peso, pero cualquier cuestión es bienvenida, jugadores, equipos, momentos de forma, emparejamientos, lo que sea. El siguiente vídeo lo hacéis vosotros. Me encantan esos vídeos, así que desde ya mandadme todas las cuestiones que queráis. Ya sabéis que podéis seguirme en Twitter, en Instagram, que os podéis suscribir a este canal, por supuesto, hacedlo si no lo estáis ya, activad las notificaciones para que os lleguen los vídeos y nos vemos muy pronto. Muy pronto empiezan los playoffs y qué ganas tenemos de que lleguen. Yo tengo muchísimas, la verdad. Pero no por ello os voy a dejar de decir el consejo de siempre. Ved mucha NBA, toda la que podáis, y hacedlo, si puede ser, preguntándoos por qué suceden las cosas. Porque es fantástico ver la NBA, pero es mucho mejor intentar entenderla. Un abrazo y hasta la próxima.